Bueno, estamos avanzando a un buen ritmo en las clases que tenemos. Hoy nos toca la clase número 6 de nuestro cuadernillo, que hoy vamos a hablar algo también importante porque estamos trabajando sobre la materia, afirmando la fe en tiempo de apostasía. Y como dije, tal vez al principio de la clase anterior, no lo hago desde ningún punto de alguien que lo ha alcanzado o alguien que lo ha superado, sino que todos estamos en el mismo mundo caído, la cual impera esta corriente desfavorable que Satanás ha forjado un sistema, mundo, un cosmos, la cual conspira contra nosotros, la iglesia de Cristo. Entonces el llamado a estar alerta, el llamado a estar atentos, debe ser para todos y en cada momento y mucho más viviendo en el tiempo final, porque el Señor está pronto a venir. Entonces, créanme en decirle que, porque he tenido algunos comentarios también de algunas clases, de no hermanos que presencian las clases, sino hay gente que ve y que seguramente tal vez no opinan igual, pero mi intención es exponer la palabra del Señor, porque si bien es cierto, es una batalla cósmica, es una batalla espiritual, la verdad contra las mentiras, la luz de la palabra que alumbra en exposición a través de la ignorancia que oculta y que mantiene cautivo y dominante a muchos. Esta situación que nos toca vivir no es para pasarla por alto, no es para no poder, eh, para, tal vez simplemente para decir, bueno, es una clase más. No, estas son advertencias que creo yo que el Espíritu Santo a través de todo este tiempo está llevándonos a despertarnos, a reaccionar, porque uno de las tristezas más grandes que causa es que hay muchos que proclaman ser creyentes, hay muchos que proclaman ser hijos de Dios, pero desde la base, el evangelio falso que pueden haber abrazado sin saberlo, y la práctica de una religión no fundamentada en las escrituras, ha hecho que muchas personas que estén convencidas que son salvos, pero sin embargo van caminando por ese camino ancho y espacioso que el mismo Jesús dijo que muchos van por allí y que probablemente terminen en perdición, ¿no? Entonces es muy importante para todos nosotros entender, valorar, someternos a una autoevaluación, a una examinación como el apóstol Pablo nos enseña. La clase anterior fue justamente dando el énfasis de cómo nosotros debemos aprender la apología, que es el arma de defensa de nuestra fe, para un mundo que exige un veredicto, que exige evidencia, y necesitamos nosotros aprender estas verdades, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos toca justamente hablar del peligro de un cristianismo superficial y emocional. Es muy importante esta clase y les invito a que no solamente lo escuchen o participen, sino también lo puedan aplicar en la enseñanza y ayudar a otros hermanos, porque justamente una de las cosas que la Escritura dice, y Pablo lo dice a Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, dice, para enseñar, pues entonces hay que enseñar, para redarguir, que quiere decir convencer, pues hay que convencer. También dice para corregir, hay seguramente errores que corregir, y para instruir en justicia. La instrucción forma parte del inicio del ministerio de Jesús con sus apóstoles. Él le daba instrucciones, dice. Entonces, hermanos, a participar de clases, conocer, adquirir un conocimiento intelectual no es suficiente. Debemos tomar siempre con la seriedad que se merece, mucho más si somos pastores o hermanos que tenemos personas a quien debemos conducirlas, guiarlas. Si estás discipulando, si estás liderando algún grupo pequeño, la idea no es
bajo ningún motivo la intención de ofender, sino más que nada llevarlo a la luz de las Escrituras. Porque lo que voy a compartir esta noche, lo que ustedes tienen en su cuadernillo, es la parte más triste de esta materia, porque es lamentable el poco discernimiento que hay y la exposición tan prácticamente sin esconderse de las falsas enseñanzas, usando simplemente el nombre del Señor. Entonces creo que necesitamos nosotros abrazar esta verdad con profunda reverencia, con profunda temor y temblor delante del Señor, y más allá de tal vez los conceptos denominacionales o tradicionales que puedan haber, la idea es que todos podamos ser bíblicos, bíblicos. La palabra de Dios es una sola, la palabra de Dios es verdadera. El problema está en cómo nosotros la interpretamos, cómo nosotros hacemos un exégesis, cómo sacamos la enseñanza. Porque ahí está el punto de diferencia que podemos tener un con otro. Usar la misma palabra, pero para hacerla decir tal vez lo que yo quiero decir. Entonces, todo lo que yo pueda estar enseñando en estas clases, hagamos lo que hicieron los bereanos. No diga amén a todo lo que yo pueda decir. Vaya, tómese el tiempo de ir a corroborar con las escrituras y usted mismo orar al Señor y pedir discernimiento. Porque el error más grande y más vulnerable de la iglesia ha sido justamente decir sí, amén a cualquier cosa y ni siquiera corroborar si está en la palabra. Y ese punto es muy importante, en la cual quiero que nosotros tomemos esta clase como una luz de advertencia de nuestro Señor, porque esta es la realidad que nos toca vivir. El peligro de un cristianismo superficial y emocional. Porque, mis hermanos, creo que no hace falta convencer a nadie de que estamos justamente viviendo en esta generación que prácticamente está obsesionada con todo lo que es instantáneo, todo lo que puede ser emocional e incluso lo superficial. No sé si usted se ha dado cuenta de que ahora el consumo de las redes sociales ya no se transforma como algo que uno podía tomar tal vez hace unas décadas atrás o algunos años simplemente atrás, de decir, me voy a sentar a escuchar una prédica completa. 40, 45 minutos parece una eternidad. Mejor es simplemente escuchar un reel de 30 segundos, de un minuto, como para ver de qué se trata. Y nosotros no podemos hacer teología de emociones o golpes emocionales breves, sino tomarnos la necesidad de poder dedicar el tiempo al estudio y escudriñar la palabra del Señor como se merece. Entonces, en esta realidad nosotros estamos viendo de que todo lo superficial, todo lo emocional, todo lo que es instantáneo, todo lo que sea al alcance de que aquel que va a recibir, tiene que ser rápido, tiene que ser entretenido, tiene que ser impactante emocionalmente. Por eso es que lamentablemente ese mismo espíritu de esta sociedad, de este sistema mundo que está caído, se ha mudado puertas adentro de la iglesia. Ha hecho sus bases y cimientos dentro de muchas congregaciones. Por eso es que es triste esta clase. Es triste el escenario que se ve hoy. Y vuelvo a repetir, no con el ánimo de criticar, sino simplemente de encender por la palabra una luz para examinarnos y tal vez para ayudar a hermanos. Porque hoy abundan mensajes livianos. Se toma la Biblia como un libro solamente de aplicaciones morales. Por ende, las predicaciones tienen que ser motivacionales, porque si no, aburre, no impacta emocionalmente, y por eso, al ser predicaciones motivacionales, se ha hecho un gran abanico de opciones, incluso dentro de congregaciones, de hacer los cultos de reverencia y de exaltación a Jesucristo como una exposición mediática de shows y de muestra de popularidad o de talentos dentro de la iglesia. Por eso es que la manipulación, que ha sido una expresión como un arte a través de todos los tiempos, es justamente que haya intensas manipulaciones emocionales, eventos que se transforman en saturados espectáculos, en experiencias totalmente místicas que parecieran ser religiosas. Y eso abunda.
Eso se está viendo hoy. Cuando hablamos de afirmar la fe en tiempos de apostasía, nos estamos refiriendo a la sustitución de la palabra de Dios por la experiencia mística emocional. Por esa razón, escasean las profundidades bíblicas. No está la exposición bíblica y expositiva en los púlpitos. Naturalmente, si eso no está, no se va a poder observar un genuino arrepentimiento, porque la palabra de Dios dice, Hechos 17:30, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. No va a haber temor de Dios, no va a haber una práctica de una santificación, una santidad sacrificial que Dios demanda, y por ende no va a existir una doctrina sólida. Como dice Pablo en Efesios 4, muchos son llevados como viento por cualquier doctrina de demonios. Así que muchos cristianos modernos que hoy están abrazando el cristianismo o que están entrando a las iglesias, tal vez se ven como entrando en multitudes, son simplemente expresiones de cosas emocionales, sensuales, experiencias místicas, porque hoy muchos llaman a avivamiento a solamente lo que sucede en el tiempo de alabanza, el tiempo de canciones. Crear una atmósfera puede confundir un avivamiento. Muchas frases inspiradoras que se cuelgan en los muros y que se proyectan como si fueran palabras de Dios han sustituido las doctrinas bíblicas. Y Pablo hace mucho énfasis, y especialmente a Timoteo, que persevere en las doctrinas del Señor, que se afirme en las doctrinas de la palabra del Señor. Y esto, mis hermanos, debe ser una realidad porque nos toca vivir este momento. Y no nos debemos olvidar, mis hermanos, que el resultado es una generación espiritualmente frágil, vulnerable y que no resiste un proceso de prueba. Si no existiese el texto de Mateo 7:21, en la cual Jesús, concluyendo el Sermón del Monte, él dice justamente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y añade él diciendo, por más que muchos me dirán aquel día, Señor, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, él le dirán, yo no los conozco, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Así que esto claramente está exponiendo y está mostrando de que puede existir naturalmente mucha actividad religiosa, incluso acostumbrarnos a hablar con un lenguaje cristiano. Sabemos cómo saludar, sabemos cómo orar, sabemos cómo bendecir a alguien. Es el lenguaje cristiano que lo hemos adaptado a nuestra forma de vivir. Muchos van a sentir experiencias por emociones espirituales y mucho entusiasmo a la hora de ver las grandes cantidades de gente que pueden experimentar lo mismo. Pero sin embargo, no hay una verdadera conversión. Un falso evangelio no trae convertidos genuinos. Y esta realidad es la que nos hace temblar cuando nosotros vemos esto. Por eso es que lo que tenemos que ver es que el cristianismo superficial se hace o se identifica claramente con una fe superficial sin raíces. Cuando Jesús estaba hablando de la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, una de las cosas que resalta en el versículo 20 es lo siguiente. Él dijo que el sembrador fue sembrando por pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no teniendo raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto es una realidad, mis hermanos. Esto es lo que nosotros no podemos pasar por alto, sino tenemos que meditar en esto porque el mismo Señor Jesucristo es el que lo dijo, Él es el que lo expuso, Él es el que lo está trayendo a una evaluación personal. Porque muchos parecen personas apasionadas. Hay alguien creo que está con el micrófono abierto, creo que es Ramón. Si puedes apagarlo, por favor. Gracias, hermano. Eh, una de las cosas que nosotros vemos es que parecen apasionadas
o emocionadas por cómo lo reciben, hasta entusiasmadas. Pero Cristo añade claramente, no tienen raíz en sí mismos. Y este es un gran problema porque dentro del mundo cristiano moderno abunda la emoción que puede confundir incluso hasta lo que experimenta. Es muy fácil darle lugar a la imaginación que produce de la emoción, cuando en realidad la palabra no ha sido puesta para que nosotros imaginemos cosas, sino que seamos veraces, porque la palabra nos produce convicción, no emoción. Por eso es cuando habla de poca raíz, no tiene raíz, la emoción tiene poca profundidad. Hay mucho entusiasmo, mucho, pero no hay convicciones. Y esto es muy fácil, simplemente póngase a pensar si usted estaría dispuesto a defender su fe ante aquellos que argumentan filosóficamente con una corriente humanista, con una corriente de mucha fuerza filosófica, argumentos que a lo mejor no está preparado para defenderlo. Entonces decimos, ¿dónde se basa mi fe? Si es en emociones, muchos creyentes van a terminar fluctuando, muchos creyentes de poca raíz, al no tener conocimiento de la palabra, terminan cediendo. Y déjeme decirle que la neutralidad es más peligroso. Esto es lo que nosotros debemos siempre estar viendo. A menudo uno cuando ve una casa que está deshabitada por muchos años, no sé si lo ha visto, pero a veces en los tejados, en el techo, comienzan a brotar pequeñas ramas de pasto de yuyo, le decimos nosotros acá, maleza, y que con el año se termina siendo como un árbol. Creo que todos han visto en algún momento esas casas abandonadas, que parece que sobre el techo, pero no tiene raíz, porque no hay donde profundizar, simplemente está en lo superficial, así que un viento o cualquier movimiento va a hacer que eso se seque y se caiga. Bueno, esto es lo que Jesús está mostrando. Porque al no haber convicción en la palabra, solamente va a predominar el entusiasmo. Al no haber claramente una transformación, porque la palabra transforma, solamente va a haber activismo, actividades, agendas y cosas por hacer. Y muchas veces eso decanta en lo más peligroso de la conclusión, cuando nos sentimos emocionalmente enfriados, pensamos que debemos hacer cosas para merecernos el favor de Dios. Y otra vez, ahí entramos en un plano peligroso porque no se trata de hacer, sino de ser. Se trata de identidad, no de méritos. Se trata de gracia, no de obras. Nosotros actuamos por la identidad de la gracia que hemos recibido. Actuamos en méritos de la obra consumada en Cristo en la cruz. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder entender por qué Jesús hablaba de que reciben con gozo. Creo que eso lo podemos comprobar en los que tienen tal vez muchos años en la iglesia, de cuántas personas llegan a la iglesia, parecen tan comprometidos, tan entusiasmados, tan consagrados y de pronto pareciera que nunca estuvieron. Terminan alejándose, terminan yéndose, terminan otra vez, tal vez caminando en el mundo. ¿Qué ha pasado? Pues Jesús no se equivocó. Habló justamente de esta actitud, la cual proviene de emociones y no de convicciones. Por eso es que cuando llegan las pruebas, porque vienen pruebas y van a seguir viniendo pruebas, los sufrimientos, Jesús dijo claramente qué es lo que nos iba a pasar por causa de su nombre. En oración de Juan 17, orando al Padre, él decía, el mundo los aborreció porque yo les di tu palabra, ellos tienen mi nombre. Jesús oró diciendo, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, mostrando justamente cuál es nuestra situación ante el sufrimiento, ante la persecución, ante la confrontación doctrinal e incluso ante las tentaciones. Los que no tienen raíz en la palabra del Señor, solamente en la emoción, son los que por la fe superficial terminan colapsando rápidamente, terminan mostrando lo que no habían experimentado. Y una emoción momentánea jamás, mis hermanos, va a reemplazar la verdadera conversión.
porque una verdadera conversión tiene frutos visibles. No hablamos de superhéroes, no hablamos de superhombres y supermujeres que soportan y que no va a pasar nada, no, sino que en medio de las pruebas encontramos al Todopoderoso que nos sostiene, que Él realmente nos bendice por esa perseverancia. Entonces, como estamos viviendo en esta situación, como estamos viviendo en este tiempo de desenlace de la historia, pues hermanos, creo que todos nos estamos dando cuenta de que el mundo va a un colapso general y que los redimidos del Señor deben estar mirando las cosas como el Señor nos dice que debemos verlas, desde una cosmovisión bíblica, desde la palabra misma del Señor. Por eso, mis hermanos, mientras todo está bien, mientras no hay problema, mientras la situación parece estar tranquila en la vida del creyente, pues naturalmente cantan, participan, se emocionan, sirven, porque esto forma parte de nuestra vida. Pero cuando llega el dolor, cuando llega la prueba, cuando llega la decepción, cuando llega la persecución cultural, ¿cuál es la respuesta? Y nunca nos olvidemos que justamente Deuteronomio capítulo 8 dice claramente a Moisés, Jehová Dios le dijo a Moisés, yo te he probado durante estos 40 años en el desierto para saber qué había en tu corazón, si habías guardado o no mis palabras. Yo te probé y te afligí durante estos 40 años. Después léalo, Deuteronomio capítulo 8, se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque nunca, mis hermanos, nunca ninguno de nosotros y ninguna persona llega a Cristo estando bien. La Biblia está llena de esas enseñanzas. Es más, el dolor, las crisis, las pruebas forman parte de un medio de gracia para acercarnos a Dios. Jamás Jairo iba a irrumpir como un principal de la sinagoga pidiendo a Jesús que vaya a sanar a su hija si no era que su hija se estaba muriendo. Jamás la mujer que padecía flujo de sangre iba a empujar en medio de una cantidad de gente, una multitud, para que ella pudiese llegar a Jesús y buscar sanidad de él. Nunca iba a pasar eso. No iba a mandar Marta a llamar a Jesús porque su hermano, el amigo de Jesús, estaba muriendo. El centurión no iba a decir, ven, ven porque mi siervo está muriendo, ni el principal del rey. ¿Por qué la gente va a Jesús? Porque las crisis, los problemas, llevan a Jesús. Es una fe que acompaña la acción. Pero cuando esa fe no está basada en la palabra que muestra a Cristo, sino que esa fe está basada en una emoción que me hablan de mí, no de Cristo, vas a ser millonario, vas a ser próspero, vas a ser famoso, vas a viajar por el mundo entero. ¿A quién no le gusta escuchar eso? Pero no está hablando de Cristo, está hablando de mí, está hablando de usted. Y cuando esa emoción se hace fuerte, pues naturalmente cuando viene la oposición, cuando viene la prueba, lo primero que esas personas abandonan es su fe en Jesucristo. Por eso es que nosotros estamos llamados a guiar a todos a Jesucristo y a mirar y a contemplar quién es Él. Por eso es que muchos abandonan rápidamente porque nunca desarrollaron profundas raíces en Cristo. Entonces nosotros es donde vemos que debemos identificar el peligro del emocionalismo en la vida de los creyentes, identificarlo. Es cuando nosotros vemos que hay hermanos que un día están en la gloria y otro día se sienten un gusano. Esto nos pasa cuando la emoción predomina en nosotros. Uno puede estar con mucho gozo o con mucha tristeza, pero con una fe indestructible si está basada en la palabra del Señor. Por eso es que nosotros necesitamos hacer de Cristo la roca fundamental, la piedra angular donde nosotros debemos sobre edificar nuestra fe. Por eso, mis hermanos queridos, en esta clase de hoy, lo que necesitamos es identificar cuáles son esos peligros y uno de estos es el peligro del emocionalismo. Ahora, debemos aclarar que las emociones no son malas, hermanos. Dios nos creó con emociones. Podemos amar, podemos llorarnos, podemos enojarnos. Las emociones forman parte de nuestra esencia. Dios nos creó seres emocionales, no somos máquinas, no somos robots.
Las emociones son reacciones automáticas del cuerpo. La mente reacciona y responde ante un estímulo. O no me va a decir que usted no ha llorado tal vez viendo una película o viendo una foto de algún ser querido, o no se ha reído con algún caso ocasional. Las emociones no son malas, pero es la expresión natural que nosotros tenemos. Pero lo que no debemos ignorar es que las emociones son temporales. Las emociones cambian nuestro ánimo y nos impulsa a actuar. Por eso es que el peligro está en fundamentar mi fe en puras emociones, porque los cristianos que viven por una fe emocional es una fe sin profundidad. Para un cristiano sin raíces espirituales, sin raíces firmes, dependientes de la palabra del Señor, lamentablemente van a depender de las emociones. Y eso realmente es peligroso. Primeramente, puedo resaltar tres aspectos. Primero, podemos ver que la fe es inestable. Su relación con Dios depende de sentir. Cuando yo estoy solamente diciendo, quiero sentir su presencia, quiero sentir el gozo de la presencia del Señor. Pues mis hermanos, cuando yo me estoy yendo al sentimiento, no estoy entrando en el plano de la altiplanicie espiritual, la cual el Señor nos puso con alas de águilas para volar en el firmamento, en la altura espiritual, sino que bajamos como un escalón, como un peldaño del alma, donde están las emociones, y las emociones naturalmente provienen de un corazón donde la escritura dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Muchos quieren experimentar en sentimientos, sentir, y si no sienten nada, creen que Dios lo abandonó. ¿Cómo debería actuar para nuestro entender Dios para sentirnos amados por Dios? ¿Cómo debería actuar Dios para nuestro sentirnos abandonados por Dios? Pues estas cosas son peligrosas porque si nuestra fe está basada en emociones, naturalmente va a ser una fe inestable. El segundo punto que quiero resaltar en el peligro de un cristianismo sin profundidad por la emoción superficial es el engaño doctrinal. Y acá es donde quiero hacer un punto para detenerme, porque esto está plagado. Nunca antes han habido tanta propagación de iglesias llamadas evangélicas, aunque no predican el evangelio bíblico, iglesias bíblicas, aunque no son bíblicos en sus prácticas, iglesias cristianas, aunque no es Cristo el centro de sus vidas. Nunca ha habido tanto engaño doctrinal, porque ponen el sentir como euforia, como primera medida, el sentimentalismo como la verdadera guía del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo no ha sido enviado para eso. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Cuando Él venga, Él los guiará a toda verdad. Él les hará recordar las cosas que yo dije. El Espíritu Santo y la palabra de Dios son inseparables. Cuando alguien dice, yo no estudio teología porque yo solamente me dejo guiar por el Espíritu Santo, pues mis hermanos, el Espíritu Santo lo último que le puede decir es estudie la palabra, porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios son inseparables. El Espíritu Santo no se inaugura con la llegada de Pentecostés en Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo ya aparece moviéndose sobre las aguas allí en Génesis 1. Dios es espíritu. Nosotros podemos ver que el engaño doctrinal ha causado tremenda confusión, sustituyendo la verdad expresada por la palabra que el Espíritu Santo nos guía a entender por la experiencia mística, emocional y hasta a veces perturbadora, donde sin darnos cuenta, cuando no hay discernimiento, muchos dicen amén a obras infructuosas de las tinieblas. Sí, mis hermanos. Es cuestión simplemente de observar, pero hasta hay prácticas de hechicerías dentro de la iglesia. Hasta hay ocultismo disfrazado de verdad.
Cuando entramos a ese plano, mis hermanos, la única alternativa que nos queda es arrepentirnos y buscar genuinamente al Señor. Y este es un punto al cual nosotros vemos que tanto la fe inestable como el engaño doctrinal son expresiones justamente de una emocionalidad que transforma a una iglesia en vulnerable. Y el tercer aspecto es la falta de constancia, mis hermanos, porque al no tener bases, al no tener raíces, abandonan su compromiso cristiano, se olvidan del Dios que los rescató, abandonan la realidad del gobierno de Cristo porque Él es el Señor, y si no es tu Señor, pues tampoco es tu Salvador. El cristiano, cuando acaba el entusiasmo inicial, pues es natural dejar de amar al Señor, dejar de reunirse, dejar de buscar la santidad, la santificación progresiva. ¿Por qué? Porque a veces el evento emocional ya los relajó, ya los cansó, y por eso es que las iglesias no bíblicas están teniendo todo el tiempo un desarrollo de creatividad, de entretenimiento para que la gente no se canse y no se vaya. Así que si queremos ver esta realidad, tendremos que observar por qué el Señor habla de tengan cuidado que nadie los engañe. Porque si quieres profundizar en qué herramientas espirituales ayudan a controlar el impulso o qué dice la Biblia sobre el manejo de los sentimientos, el problema aparece cuando las emociones reemplazan la verdad, mis hermanos. Las emociones terminan reemplazando la verdad. Y hay muchas personas evalúan espiritualmente basándose exclusivamente en qué siente. ¿Sentí fuego? ¿Sentí algo fuerte? ¿Lloré mucho hoy? ¿La atmósfera era poderosa? Las emociones no son autoridad final, mis hermanos. La verdad de Dios no cambia según nuestros sentimientos. Él es el Dios inmutable. Y su palabra expresa que cielos y tierra podrán pasar, pero su palabra permanece para siempre. Hay personas profundamente emocionadas, pero profundamente engañadas, hermano. Por eso es que Jesús en Mateo 7:22 dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, muchos. Esa palabra, muchos, preocupa. Observe esto cuidadosamente, hermano. Eran personas sinceras, eran personas religiosas y activas, pero Cristo terminó diciendo, nunca los conocí, nunca. Y eso revela algo tremendamente estremecedor, hermanos. La actividad religiosa no garantiza la salvación de nadie. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Si mi fe está puesta en su obra consumada, si mi fe está puesta en el mérito que Él logró delante del Padre, si mi fe está puesta en aquella cruz donde el Señor anuló el acta que era contraria, perdonándome todos mis pecados, pues entonces yo puedo empezar a fundamentar mi identidad a partir de esa gracia expresada. Así que esto nos lleva a qué, mis hermanos? A una observación que es algo que se está dando. Pareciera ser que el apóstol Pablo cuando escribió esto a Timoteo es como que profetizó sobre el tiempo que nos toca vivir. En 2 Timoteo capítulo 4 dice desde el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es realmente tremendo. Hoy vemos exactamente eso que está aconteciendo. Muchos rechazan las predicaciones que hablen del pecado porque ofende, no quieren que se hablen del pecado. Así que si nadie se siente pecador y nadie se siente culpable, pues entonces nadie tendría que arrepentirse. Por ende, no hay arrepentimiento.
Si alguien está negando o está sacando del vocabulario, sacando de los púlpitos el pecado y el arrepentimiento, pues entonces no hay por qué hablar del juicio, y mucho menos de la ira de Dios, o del castigo eterno, o del infierno. Entonces todas estas cosas empiezan a ser puestas en el olvido, la tiramos hacia atrás, pues entonces ya empezamos a reinterpretar la Biblia en cuanto a qué habrá dicho Dios en cuanto a la santidad. Por eso es que hasta en forma burlona y jocosa, muchas veces entre hermanos se dicen, no te hagas el santo. Terrible, pero estas cosas están sucediendo. Por ende, la obediencia pasaría a ser como un acto opcional, si lo siento o no lo siento. Por ejemplo, ¿cuántos creyentes no pueden perdonar? Siguen anclados al odio y el resentimiento porque siguen diciendo no siento perdonar, donde la Biblia dice que el perdón es un sentimiento, es un mandato. El Señor nos mandó a todos a perdonar, así como nosotros somos perdonados. Y por ende, mis hermanos, no se trata de esperar el momento de sentirlo porque nunca lo vamos a sentir. Nosotros somos bendecidos cuando simplemente obedecemos. Deuteronomio lo dice, las bendiciones te alcanzan cuando obedecemos. Y como ese ejemplo podemos hablar de muchos otros más. Cuando todo lo que es obediencia lo transformo en una decisión relativa, opinable, de acuerdo a mi estado emocional, pues nunca voy a ser verdaderamente libre, como el Señor me dijo, pues yo estoy sujeto a mi propia voluntad. Entonces esto va a conducir a una negación propia. No quieren escuchar la palabra de Dios, por ende no va a haber temor de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué muchos apartarán sus oídos de la verdad? Y según Pablo, acá en el versículo 3, algunas personas no soportarán la sana doctrina. Fíjense en qué dice, no soportarán, no soportarán, no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué no soportarán la sana doctrina? Porque prefieren escuchar algo que halague sus propios oídos y se ajuste a sus propios deseos. ¿Por qué se amontonan cuando hay esos falsos profetas? Mire, cada vez que hay una popularidad diciendo el profeta fulano de tal va a estar tal domingo, la gente se llena el lugar, porque van a escuchar lo que quieren escuchar. Vas a ser próspero, vas a ser millonario, de pronto todo el poder y la unción del Señor está sobre tu vida, vas a ser un apóstol que vas a ir por todo el mundo. ¿Cuántas cosas? Pero si nosotros vemos a los verdaderos profetas según las Escrituras y que el último fue Juan el Bautista, dicho por el mismo Señor Jesús, hace referencia que estos apóstoles eran barras de juicio, castigo, de corrección de parte de Dios, y que si apuntaban hacia un futuro, solamente apuntaban hacia Cristo y su verdad. Por eso, mis hermanos, es tan peligroso abrazar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque muchos van a negar la palabra del Señor, no quieren escuchar porque prefieren escuchar lo que halague sus oídos y que se ajuste a sus propios deseos. Entonces lo que nosotros vemos es que hay razones por las cuales esto sucede. Primero deberíamos observar que muchos buscan comodidad, es búsqueda de comodidad, porque rechazan la verdad que confronta el pecado o les exige un cambio de vida. Entonces mejor no escuchemos la palabra, porque si entramos a ese plano, ¿qué vamos a hablar acerca de lo que la Biblia habla del adulterio? ¿Qué vamos a hablar acerca de lo que la Biblia hace referencia a quienes califican para ser pastores y diáconos? ¿Qué vamos a hacer cuando la escritura habla justamente de lo que brota del corazón? No es lo que entra lo que contamina. Jesús fue muy claro. Entonces, como encontramos que la palabra de Dios es un espejo donde no nos oculta la condición caída que tenemos, entonces muchos buscan comodidad y prefieren negar la palabra del Señor porque los confrontan con sus pecados.
Otro argumento razonable es el egocentrismo, mis hermanos. Prefieren mensajes que resalten su bienestar. Y esos bienestares egoístas antes que la soberanía de Dios. Oh, ¿saben cuántos que ponen mucho dinero en la iglesia siguen teniendo lugares preeminentes a pesar de sus pecados? Sí, mis hermanos, lamentablemente estas cosas ocurren. Lamentable y tristemente estas cosas ocurren. Y ya hemos visto de cómo Satanás hace mercadería de las almas de los hombres cuando son justamente negociados por aquellos que por amor al dinero se sujetan a ellos. Así que mis hermanos, acá vemos que el egocentrismo, justamente, ¿quién no quiere escuchar algo que te levante el ego? ¿Quién no quiere escuchar algo que te pondere o que te ponga en eminencia delante de todos? Esto lleva a lo que se está viviendo hoy. Por eso, mis hermanos, no necesitamos simplemente escuchar esta clase, sino discernirla para ayudar a cuantos hermanos. Otra razón es la falta de madurez, hermanos, porque dependen de las emociones o de la emoción del momento. No toleran disciplina ni estudios profundos. No, eso es demasiado, eso apaga el espíritu. ¿Cuántas veces se ha dicho eso, mis hermanos? Pero las emociones solamente son manipulables. A veces me ha tocado ir a predicar a lugares donde apenas abría la Biblia para predicar, se ponía al piano un hermano que con buena intención quería tocar una melodía suave. Yo le decía, hermano, siéntese y escuche, usted le va a hacer bien también. Entonces se sorprendían porque pareciera ser que el crear la atmósfera de la palabra es necesario. Hermano, la Biblia es la palabra de Dios, es viva y es eficaz, no necesita ayuda de nosotros. No necesita crear una atmósfera, mis hermanos. La palabra es viva y es eficaz. Por esa razón, hermanos, cuántas cosas nosotros creemos que con buena intención podemos hacer cosas que terminan siendo obstáculo a lo que el Espíritu Santo realmente quiere hacer. Otra razón principal es que tienen comezón de oír. ¿Eso qué quiere decir? Porque buscan maestros novedosos que validen sus propias opiniones, sus propios caprichos o que tal vez oculten sus pecados. Sí, mis hermanos, esto es así. ¿En cuántas iglesias se miran para otro lado el concubinato de muchas personas que están allí y participan de la Santa Cena y está como si nada pasase? ¿Cuántas personas callan ante violencia física de esposos hacia sus esposas y todo queda como si nada? Pues hermanos, la exposición de tu palabra alumbra y haces comprender al simple, dice el Salmo 119, versículo 130. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si yo quito la palabra de Dios, voy a andar en oscuridad. Mi matrimonio va a estar en oscuridad. Mis hijos van a criarse en oscuridad. Mi casa va a estar viciada de oscuridad. La palabra de Dios es luz, es lámpara. Por eso es que nosotros vemos por qué es peligroso todo esto. Así que los que prefieren este tipo de mensaje, nosotros vemos que muchos pueden tal vez hasta mostrar características que tienen sana doctrina, según la Biblia, o como identifican los falsos maestros que menciona Pablo. Entonces muchos prefieren mensajes cómodos, positivos, emocionalmente agradables, centrados en la autoestima, que no ofenda a nadie, sino que todos se vayan contentos. Entonces aparecen allí iglesias donde el objetivo principal era mantener a las personas entretenidas, emocionalmente entusiasmadas, pero muy vulnerables a las trampas de Satanás en este mundo. Por eso la iglesia nunca fue llamada a entretener pecadores, fue llamada a proclamar la verdad de Cristo. Y esto solamente lleva a la confrontación para que yo entienda por qué la palabra dice que cada día me niegue a mí mismo, tome la cruz y siga al Señor. La confrontación, mis hermanos. Muchos cristianos modernos buscan experiencias, sensaciones, emociones, ambientes mismos, pero no buscan profundidad espiritual. Escudriñar la escritura no les gusta.
¿O consideran que solamente es para pastores y predicadores? Queremos sentir presencia. Tal vez muchos quieren bendiciones o van detrás de las bendiciones, pero no del costo de la santidad. Romanos 12. No se conformen a este siglo, a este mundo. Preséntense en ustedes como sacrificio vivo. Así que muchos van detrás de promesas, pero no quieren arrepentimiento y reconciliación con el Señor. Así que lamentablemente muchos desarrollan una fe emocionalmente dependiente de este tipo de expresiones. En algún momento escuchan la palabra que los sacia, en algún momento escuchan un mensaje que los llenó, un breve momento los llenó y dijeron, esto es diferente, esto es lo que quiero, esto es lo que necesitaba. Seguramente les pasó a algunos de ustedes. Todos hemos experimentado comer comida como acá en Argentina decimos chisito, los argentinos saben qué es el chisito, ¿no? No sé cómo le llaman allá los doritos, ¿eh? Los doritos, eso tal vez llena, pero no alimenta, no alimenta. No es lo mismo una comida elaborada, procesada, nutriente, que algo que simplemente llena. Muchas personas están llenas, pero no nutridas, no están edificadas, no están formadas en el carácter. Y esto es lo que debemos nosotros ver en cuanto a esta realidad, cómo estamos viviendo nosotros lo que el Señor nos está trayendo como advertencia. Así que lamentablemente muchos desarrollan una fe emocionalmente dependiente. Entonces, si sienten algo, dicen, Dios está aquí. Si no sienten nada, creen que Dios se fue. Error doctrinal de pensar que el Señor está en, no sé dónde está, pero Él habita en mí. La Escritura dice que estamos unidos a Cristo. No busque al Señor donde Él está. Él está en ti, hermano. Si usted es un hijo de Dios, el Señor está en vos. Pablo dice, este es el secreto, el misterio que estaba oculto, que ahora ha sido revelado, que Cristo es en vosotros. Cristo es en vosotros. No necesitan estar diciendo, Señor, ¿dónde estás? O busquemos su presencia. ¿A dónde va a buscar su presencia? Él habita en cada uno de su pueblo. Él está en nosotros. Esto sucede cuando llevamos al plano de las emociones y decimos, no siento al Señor. Hermanos, no se trata de sentir, se trata de creer por la fe y vivir una realidad espiritual que no es emoción, es convicción. La palabra lo dice. Si usted simplemente se para en Gálatas 2:20, diría eso justamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo y me expreso en la carne, lo hago en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa realidad no es un texto para tenerlo colgado en un cuadrito de la pared, es una realidad, es un documento legal de nuestra identidad. Cristo es en mí, Cristo es en mí. Por eso, mis hermanos, es que debemos afianzar la fe por la palabra del Señor. La fe bíblica no depende de emociones fluctuantes, depende de la verdad expresada por el Señor que es eterna y está en la Escritura. Así que, mis hermanos, estos problemas que estamos mostrando simplemente son realidades que hoy la estamos viviendo. Nunca antes se ha visto esto. Entretenimiento ha reemplazado la adoración. Y adoración no es cantar, hermanos. Cantar es una parte de la expresión de la adoración. La verdadera adoración es dependencia, obediencia, expresión de santidad ante un Dios que es tres veces santo. Pero hoy predominan las luces, el show, la producción, las experiencias, los espectáculos. Y mientras tanto, las predicaciones bíblicas se reducen, las doctrinas desaparecen, el temor reverente se pierde y la santidad deja de predicarse, mis hermanos. Entonces la iglesia comienza a parecerse mucho más a una cultura que a Cristo mismo. Y nosotros somos llamados a reflejar a Cristo, no al mundo. Por eso es que cuando una iglesia pierde la reverencia, inevitablemente perderá profundidad espiritual y ya es vulnerable. La verdadera adoración no consiste principalmente en producir emociones intensas, mis hermanos.
consiste en exaltar a Dios conforme a su verdad. Jesús mismo dijo esto en Juan 4:23. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No dicen emociones. Yo puedo emocionarme adorando al Señor, hasta puedo llorar, no está mal eso, pero esta es la expresión de un resultado que mi propia vida tiene en la convicción de quién es Dios. Es en la verdad. Por eso, mis hermanos, debemos nosotros ver esta realidad, que el conocimiento de Dios produce esa madurez que necesitamos, produce esa madurez. Hay un texto que siempre se lo cita eh, por pedacito, ¿no? Y casi la parte final no se lo dice, ¿no? Oseas capítulo 4, versículo 6. Muchas veces decimos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ponemos el punto pensando que ese es el punto final, pero es un punto seguido. Sigue algo más. No es que mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento solamente. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esa es la postdata que a veces nos olvidamos de decirla. Pero naturalmente, mis hermanos, este texto está haciendo referencia a la responsabilidad que nosotros tenemos. No solamente le faltó el conocimiento, pobre pueblo, ¿por qué no habrá tenido conocimiento? No, el conocimiento estaba, tú lo desechaste, tú no quisiste abrazarlo, no le creíste, no te paraste en esa realidad. Y hermano, nosotros tenemos que hablar todo el consejo de la palabra de Dios, como decía Pablo, todo el consejo. Así que este punto también es importante. ¿Por qué? Porque el pueblo debe alcanzar madurez. No habla de emociones, habla de conocimiento. Conocimiento. Dios quiere que le conozcas. Él se reveló en las Escrituras. Jesucristo vino para que conozcamos al Padre. Él se reveló en las Escrituras. Él mismo dice en Hechos 17:3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el Padre único, Dios y Creador, y a tu Hijo a quien enviaste. Hermanos, la eternidad es para conocer al Señor. Y muchos creyentes son sinceros, pero doctrinalmente débiles, creyentes adoctrinadamente débiles y vulnerables porque no tienen una doctrina sólida. Entonces, el engaño, las falsas doctrinas, las manipulaciones, la inestabilidad espiritual, todo eso va a ser simplemente el trampolín para empujarlos un poco más en la ignorancia a decir sí, amén a cualquier cosa. Dentro de poco van a empezar a hablar ya de alienígena, de extraterrestre y cuántas cosas, ¿no? ¿Dónde se para el creyente? ¿En la opinión popular o en la verdad escritural? Cuando nosotros a la palabra de Dios la llevamos a una opinión, se transforma en algo que no tiene fundamento. Nosotros tendríamos que pararnos en lo que Dios dijo esto en su palabra. El Señor dijo esto en su palabra y yo lo creo. Ahí es donde se termina la controversia, mis hermanos. Por eso es que en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 17, ese texto siempre yo ya lo expresé la otra vez, que cada vez que lo leemos a mí me da mucha vergüenza de la forma en que lo escribe el autor, pero una de las cosas que no podemos negar es que justamente está diciendo del tiempo de madurez que ya debemos tener. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis sido llegados a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, a los que por el uso de la madurez tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese texto del capítulo 5, versículo 11, si ustedes lo leen en Nueva Versión Internacional, dice que lo que ustedes le entran por un oído le sale por el otro. Es terrible, pero es real. Pero hermanos, lo que vemos nosotros es que la Escritura quiere que nosotros alcancemos madurez, que dejemos el engaño, que dejemos todo lo que puede ser manipulable en nuestras vidas. Hay necesidad de alimento sólido.
Dios quiere que la iglesia madure, que la iglesia profundice, sepa discernir, que esté firme. Por eso es que la diferencia entre emoción y transformación es grande. Una persona puede estar emocionarse muchísimo, pero no ser transformada. El verdadero evangelio no produce solamente emociones temporales, produce arrepentimiento, santidad, obediencia, perseverancia en medio de las pruebas, transformación de vida. Soy otra criatura, otra persona. Y por eso muchos confunden la excitación emocional con la presencia de Dios. Una actividad religiosa no es madurez, mis hermanos. El entusiasmo no se compara con la espiritualidad. El fruto verdadero es evidente en una vida transformada. Por eso es que hay que prestar atención a lo que el Señor nos está llamando. Él nos llama a arrepentirnos. ¿De qué, mis hermanos? De buscar entretenimiento espiritual, de amar las emociones más que su verdad, de descuidar las escrituras, de vivir superficialmente, de no ser confrontados con la fe y para descubrir si mi fe es débil, hermanos. Muchos cristianos modernos viven este tipo de vida espiritual, distraídos, pero no estamos en tiempo para superficialidad. En estos días necesitamos nosotros permanecer firmes, aquellos que profundamente arraigados a Cristo y su palabra, así nos demandan que debemos vivir. Por eso, para concluir, mis hermanos, prestemos atención a lo que el Señor nos está diciendo y nos está despertando con ese despertador que nos hace estremecer, porque necesitamos volver a vivir en esa obediencia, en esa vida consagrada al Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a poder bendecir a otros, a aplicar lo que aprendemos en nosotros y enseñar y guiar a otros hermanos. Nadie se va a ofender, tal vez el shock de la primera vez, que esto nunca lo vi así, pero bendito sea el Señor porque Dios siempre trae luz lo que muchas veces nosotros ignoramos. Oremos y compartimos un momento de preguntas. Padre, estamos agradecidos por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces, Señor, hemos hecho del Espíritu Santo una expresión de nuestra comprensión equivocada, pero en realidad es lo que nosotros necesitamos y ahora comprendemos por qué Jesús decía que nos convenía que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tu Espíritu no contradice la palabra, nos lleva a ella, nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento, nos ayuda a entender la verdad. Y de esa forma nosotros somos llenos del Espíritu Santo cuando tu palabra es la que gobierna nuestras vidas por Cristo nuestro Señor, el Rey, y no por nuestras emociones. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús no mintió en eso, él dijo, vamos a tener aflicción, pero cuando dice, confiemos que tú has vencido el mundo, nos lleva al plano de entender que las circunstancias no son las que deben gobernar nuestra vida, sino el señorío soberano tuyo, Señor. Por eso es que te pedimos perdón. Por eso es que nos arrepentimos de cuántas veces hicimos las cosas filtradas por nuestras emociones. Haznos libres de algo superficial. Que las pruebas, Señor, que a nadie les gusta, sea y sirvan como una poderosa escuela de moldear nuestra vida en dependencia a ti y a tu soberanía. Y aunque no entendemos muchas veces el porqué de las cosas, nunca dudar que tú estás en perfecto control de todo, Señor. Y que todo lo que has hecho para tu gloria siempre será para nuestra bendición. Gracias, Padre, por esta noche. Bendícenos a poder meditar y concluir, Señor, esta clase, dándote la gloria a ti, que eres el único digno, el que merece toda la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por su tiempo. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, un